pues ya está. Por lo tanto, iniciamos la sesión de hoy de menor a mayor. Y, en primer lugar, intervendrán los grupos parlamentarios que han mantenido enmiendas. En nombre del Grupo Mixto veo que no hay nadie. Por lo tanto, bueno, si por lo que sea, si haremos un poco flexible esto, si a lo largo de esta primera parte viniera la representante del Grupo Mixto, que no sea la señora Orama, supongo, le daríamos chance para que pudiera defender sus enmiendas, aunque haya pasado su turno. ¿Hay alguien en contra? No. Bien. Por lo tanto, seguimos. Disculpe, y, en presidente, segundo lugar… Un segundo, perdón. No estamos en contra, pero de todas formas ellas me han comunicado que no van a venir a la vale. comisión. Pues aquí a esta mesa no han comunicado. A mí no, hemos recibido un correo hace poco. Pero… Bueno, pues gracias. Por lo tanto, pasamos y, en nombre del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo. Arratsaldeon, buenas tardes. Bien, esta ley nos viene en un momento precisamente caracterizado desde una situación de incertidumbre. Si hay una palabra en estos momentos que caracteriza al sector es la incertidumbre. La actividad de la pesca está atravesando una situación muy grave en el plano económico y también es, por tanto, en lo social y, cómo no, en lo referido al cambio climático, al plano medioambiental, a todo lo ecológico. No hay nada más que ver en lo que es la evolución de la pesca y la situación que tienen las diferentes empresas y me estoy refiriendo además a todas las actividades pesqueras de bajura, artesanales, etcétera, que están en esa situación tan grave. Eso está poniendo en peligro precisamente la cultura de estos pueblos que viven en la costa, que viven de este sector, que han generado una serie de relaciones sociales en torno a esta actividad, que realmente la sensación que hay es de riesgo de desaparición. Bien, esta ley que tenemos que discutir tendría que haber tenido un enfoque en ese sentido más estratégico, en el que habríamos podido incluso llegar a puntos de acuerdo, a ententes, precisamente si hubiéramos tomado el haber hecho una ley con un horizonte de 10, 15 años, en el que se tendrían en cuenta precisamente las posibilidades de rescate del sector, las posibilidades de regeneración de los bancos pesqueros, en haber tenido un enfoque más a largo plazo. Sin embargo, tal como nos viene, en el que prácticamente los plazos, el contenido, nos vienen desde el punto de vista de la aplicación de unas directivas europeas, y precisamente por eso el plazo en el que estamos discutiendo y tenemos que terminar de discutir esta ley, pues no nos ha dado ocasión. Incluso nos enfrentamos a intereses muy contrapuestos entre gente que vemos la necesidad de este enfoque, entre gente que vemos la necesidad de tomar esta perspectiva global, que en el corto plazo nos vemos atravesar por las diferentes contradicciones, precisamente de lo que supone las contradicciones dentro de las diferentes flotas y de la necesidad de los diferentes problemas a corto plazo existentes. Tendremos que afrontar este debate con una perspectiva más a largo plazo, precisamente que nos posibilite tomar una estrategia que sirva realmente para dar certidumbre al sector y a las diferentes situaciones que están atravesando las diferentes flotas. Entendemos, nosotros hemos planteado diferentes enmiendas relativas a capturas accidentales, a la necesidad de un enfoque ecosistémico, la adaptación a la emergencia climática, a los derechos, el respeto de los derechos históricos de las diferentes flotas, en los derechos también de lo que son competencias autonómicas que ya están recogidas y que en la ley de partida no se recogían fielmente, fomento de la participación y desarrollo de planes de gestión participativos, zonas de restauración de hábitats que tienen que estar gestionados y participados democráticamente por todos los sectores y, por supuesto, si hay un punto, algo que nos puede guiar, sería precisamente el fomento y respeto de los criterios científicos. Criterios científicos llevados y hechos con el sector.
Es la única manera de que realmente todos nos veamos partícipes de esas directrices y veamos precisamente que llegar a acuerdos fiables y a datos fiables. En este sentido, y otro aspecto que también que sería para que nosotros, el sector le da especial importancia, es a la cadena alimentaria, al control de la cadena alimentaria precisamente que garantice que esos productos extraídos y elaborados con respeto a los precios del coste y que garanticen precisamente la rentabilidad ecológica y medioambiental son elementos fundamentales. En ese sentido, tengo que decir que por parte del Gobierno, por parte del partido proponente, nos ha dicho que ese desarrollo de la cadena alimentaria y en otro aspecto, que es el registro de capturas accidentales, un registro verídico y por medios informáticos y con información transparente, se va a desarrollar en futuros capítulos. Por tanto, hemos decidido por nuestra parte retirar las enmiendas que teníamos en virtud de que es necesario que esta ley, que consideramos que también con las enmiendas que se han tomado es un avance con respecto a la actual situación, aunque lo podamos considerar insuficiente, consideramos que tiene que salir en plazo, tiene que aprobarse y esperamos que en el futuro, en lo que sea el desarrollo de esta ley y los reglamentos, den respuesta a estas necesidades, tanto en lo que se refiere a la cadena alimentaria como se refiere a todo el tema de registros verídicos y, sobre todo, a la transparencia y participación del sector. Por tanto, pido la retirada de mis enmiendas y espero, en ese sentido, que sea consecuente con lo que se ha prometido. Muchas gracias. Gracias, señor Ruiz de Pinedo. Y ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Aguirrechea. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por fin llegamos a tramitar la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que es un nombre que aúna dos cosas que pueden estar relacionadas o no y que una necesita de la otra, pero en cualquier caso, visto el título que el Gobierno le ha dado a esta ley, es que pretendía de alguna manera aunar dos objetivos comunes. Hacer una ley para que para que la pesca sea sostenible y para que, a su vez, la investigación pesquera necesaria para toda investigación pertinente en el futuro de lo que es esta actividad económica y social, pues sea lo mejor posible. No sé si lo ha conseguido en su totalidad. Nosotros estamos medianamente satisfechos con el resultado final de esta tramitación, porque, evidentemente, el texto original que llegó a esta Cámara no es el mismo que va a salir hoy y creo que ha salido beneficiado con las incorporaciones que ha tenido. Es claro que había que adecuar la legislación europea, había que adecuarla a la legislación española vigente, pero había que tener en cuenta que no por un futurible perfecto, es decir, un futuro de la pesca con un horizonte en el cual las exigencias, las condicionantes, los planteamientos que se hacían, por muy perfectos que sean y muy exigentes, no pudieran herir un presente delicado, porque el presente que tenemos en el mundo de la pesca es un presente que está débil en muchas cuestiones, fuerte en otras, pero que necesita de todos los cuidados por parte de todos. Por lo tanto, no hagamos una legislación que atosigue y que perjudique, aunque el objetivo final sea el de beneficiar. Por lo tanto, los equilibrios son complejos, pero han de tenerse en cuenta por y para el futuro de la actividad pesquera. Porque ha de ser una pesca sostenible, sí, pero sostenible en los tres ámbitos. La sostenibilidad no es solo una cuestión medioambiental. La sostenibilidad ha de ser económica y ha de ser social.
Y esos 3 parámetros creo que son fundamentales a la hora de desarrollar un proyecto de ley. Nosotros, como decía, hemos aportado y hemos negociado y hemos peleado para que algunas cosas sean modificadas y para que otras no se modifiquen, porque considerábamos que la paz existente y los beneficios que la actuación o la situación actual en muchos ámbitos es mejor que las modificaciones que se planteaban. Creo que se ha hablado en exceso de cosas como armadores de salón, etcétera, y creo que nosotros, por ejemplo, planteábamos algunas modificaciones sobre el tema del intercambio de cuotas. No es lo mismo que alguien esté efectivamente en un salón con un barco amarrado negociando las cuotas para no pescar, que nunca ha pescado, que alguien que tiene actividad pesquera y en parte de su pesquería no pesca, porque se dedica a otras actividades pesqueras, pero es poseedor de esas cuotas. No creo que a todos los tenemos que calificar de la misma manera. Sería una injusticia, porque esas personas, esos barcos armadores, son gente que va al mar y son gente que tiene actividad pesquera en otras pesquerías. Así y todo, creo que 3 son los aspectos fundamentales en los que yo me siento satisfecho en el sentido de los acuerdos que hemos alcanzado. Son acuerdos que ya están introducidos en el texto, que fueron introducidos en la ponencia y que ya son parte del texto legal. Por una parte, creo que ha sido muy importante que haya una disposición adicional cuarta nueva en base a una transaccional, en la cual la vigencia de los repartos anteriores no se verá afectada a la entrada de vigor de esta ley. Creo que era de justicia respetar esos repartos anteriores, porque eso le da una tranquilidad y una garantía jurídica y social a los pescadores que basaban sus objetivos y basaban sus pesquerías en base a ello. No podemos andar alterando, generando una situación de inestabilidad. Por lo tanto, eso es un acuerdo importante. Creo que también el objetivo primario del Gobierno de tener una reserva de un 10%, creo que dejarlo en casos excepcionales y dejar una situación normal de un 5% para el Gobierno, creo que es suficiente. Algunos pedíamos bastante menos, pero los acuerdos son esos intermedios, ¿no? Por lo tanto, creo que eso también ha sido un avance importante. Y, por último, también decir que nosotros hubiéramos deseado que las competencias de las comunidades autónomas que tienen competencia en materia pesquera fueran desarrollados y respetados en todo su ámbito. La interpretación que el Gobierno tiene en torno a lo que es competencia a veces no es la misma que la que tenemos nosotros. Y creo que en algunas cuestiones podía haber tenido muchísimo más mano abierta el Gobierno y no ser tan restrictivo y tan centralista en cuanto a defensor de lo que ellos consideran que son su ámbito competencial. Porque son conocedores las comunidades autónomas, están cerca del sector y tienen una relación directa. Por lo tanto, creo que muchas de las enmiendas que nosotros hemos planteado perfectamente hubieran podido ser asumibles. Pero el texto es un texto que, aun salvando esas cuestiones, creo que ha mejorado. Y, por último, en tema de la investigación pesquera, precisamente, algunas comunidades como Euskadi tenemos la suerte de disponer de centros de investigación como ASTI, reconocida internacionalmente, no solamente a nivel español, sino que a nivel europeo y a nivel mundial, por su capacidad investigadora y por sus resultados positivos, que es consejera en muchísimos aspectos, incluso del propio Gobierno del Estado. Por lo tanto, que se reconozca la posibilidad o la capacidad que estos centros de investigación puedan tener, cosa que no quedaba clara en el texto original. Estas son, pues, las cuestiones que mi partido ha planteado, que ha negociado. Algunas las hemos conseguido, otras no, pero el resultante final creo que es más positivo que negativo. Nos hubiera gustado también que el tema de los registros interoperables pudiera haber sido aceptado, pero cosa que no ha visto el Gobierno como posible. Y que el tema también teníamos una enmienda al artículo 32, que el carácter prioritario de los criterios de asignación, nosotros considerábamos que tenía que existir una prelación. No todas pueden ser por igual y después decidir. Y esa prelación tenía que tener
su base en la historicidad. Eso es lo que nosotros considerábamos, pero eso tampoco ha sido al final aceptado. Hay otras enmiendas de otros grupos que también planteaban cosas parecidas, otras totalmente contrarias, lo cual quiere decir que tenemos visiones diferentes de lo que es la actividad pesquera y de lo que es la necesidad de esta actividad tan importante en algunos lugares, no solamente por los beneficios económicos, los beneficios alimentarios, los beneficios ecológicos también, sino porque ha sido arraigo en muchos lugares. Mi pueblo de nacimiento sin la pesca no hubiera sido lo que es y, por lo tanto, como representante no solamente de mi grupo y de mi país, sino también de un pueblo que históricamente, ancestralmente, todas nuestras familias han vivido de ello, espero que puedan seguir haciéndolo en un futuro cercano y lejano también. Muchísimas gracias, señor presidente. Ahora va a intervenir el Grupo Plural. Partirán su intervención el señor Rego Candamil y la señora Cañadel. El señor Rego utilizará... Primero la señora Cañadel. ¿Primero la señora Cañadel? Vale. Venga, pues 2 minutos. Gracias. El Partido Demócrata ha presentado 15 enmiendas al proyecto de ley de pesca sostenible e investigación de pesca. Hemos transaccionado 5 de ellas que hacen referencia al artículo 14 de medidas de conservación de los recursos pesqueros y al artículo 18 de talla o peso de las especies, donde hemos podido añadir que se tenga en cuenta cuando resulte adecuado una combinación de ambos. También hemos transaccionado la enmienda que hacía referencia al artículo 19 sobre vedas, donde hemos podido añadir oídos del sector afectado de las comunidades autónomas que veíamos y encontrábamos que era necesario el que el sector y las comunidades autónomas pudieran decir y pudieran hablar sobre el tema de vedas y pudieran decidir también. Por otra parte, el artículo 24, que hace referencia a las zonas de repoblación marina, también insistimos en que se tiene que consultar, creemos que es fundamental el que se tenga que consultar al sector afectado. Y, por último, una enmienda transaccional que hace referencia a la disposición adicional cuarta, repartos de posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor de esta ley. No vamos a retirar el resto de enmiendas, van a seguir vivas las 10 restantes y voy a destacar algunas de ellas. Las que hacen referencia al artículo 36, cierre de pesquerías, hay 3 enmiendas, la 297, 298 y 299, que hacen referencia al cumplimiento de obligación del desembarque y, sobre todo, también a la notificación a las asociaciones y empresas y patrones. Y nosotros solicitamos en esta enmienda que la notificación pase de 24 horas a 48 horas. Referente al artículo 39, la enmienda 300, mecanismo de optimización de la gestión de posibilidades de pesca, nosotros solicitamos su supresión, al igual que el artículo 42, que hace referencia a la enmienda 303, gestión de las posibilidades de pesca no usadas. También solicitamos su supresión y referente al artículo 40, reservas de posibilidades de pesca, el que solicitamos es que se suprima el punto de permitir la entrada en una pesquería de buques que no reúnan los requisitos de actividad histórica exigidos en la misma cuando tal circunstancia sea consecuencia de reducciones en las posibilidades de pesca asignadas al Reino de España. Para terminar, pido que los grupos vean bien estas enmiendas y que contemos con el voto favorable para mejorar el texto inicial propuesto de esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del mismo grupo tiene la palabra el señor Rego. Gracias, señor presidente. En nombre del BNG, para explicar nuestra posición en relación a esta ley y al resultado del proceso de ponencia, teniendo en cuenta de que es una ley que se está tramitando en un momento especialmente difícil para nuestra flota pesquera, para la flota pesquera galega, que parece que suma amenaza tras amenaza, desde el reciente cierre de determinadas zonas de pesca
al arrastre de fondo hasta el último reparto de cuotas en pesquerías como el Jurel o la amenaza permanente de proyectos de parques de eólica marina que afectan a caladeros. En todo caso, nosotros reconocemos que hay algunos avances, pero nos parece que la ley es insuficiente y en algunos ámbitos adecuada. Por eso presentamos 60 enmiendas para mejorarla y tenemos que lamentar que la mayoría del Gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, no tuviesen la sensibilidad de aceptar ninguna de ellas o de presentar propuestas de transaccional que pudiesen ser aceptables por las partes. Por eso las mantenemos en su totalidad, con la excepción, claro, de aquellas 3 o 4 que fueron directamente vetadas por el Gobierno. En todo caso, de forma muy sintética, presentamos enmiendas para que esta ley no se basase en el principio de estabilidad relativa, porque nosotros creemos que se debe revisar ese principio de estabilidad relativa, ya que está en el origen de muchos de los problemas que afronta la flota pesquera del Estado español y muy particularmente la flota pesquera gallega. Por lo tanto, debería ser revisado. Enmiendas también para que Galiza fuese declarada como zona altamente dependiente de la pesca, porque realmente lo es, y las decisiones que se adoptan en ámbitos como el Gobierno de Madrid o la Unión Europea nos afectan de forma muy directa sin que tengamos como país la posibilidad de defendernos, de la posibilidad de opinar y mucho menos la de negociar. Por eso también presentamos enmiendas para poder tener una representación ante los organismos internacionales, especialmente europeos, con capacidad de negociación incluso con terceros países en función de esa condición de país altamente dependiente de la pesca. Presentamos distintas enmiendas para que se respetasen las competencias de las comunidades autónomas, para que se respetasen las competencias de Galiza en materia pesquera, en defensa del autogobierno y para que, de una vez por todas, esto tan traído y tan llevado por parte de los partidos del Gobierno en la cogobernanza sea una realidad. Es evidente que no lo es si se dice oídas las comunidades autónomas o incluso consultadas las comunidades autónomas, pero se rechaza, por ejemplo, de acuerdo con las comunidades autónomas. Enmiendas para evitar la presencia de proyectos de eólica marina en la plataforma continental galega, dadas sus características, su escasa dimensión que hace que estos proyectos de eólica marina afecten de forma fundamental a caladeros importantes para nuestra flota, exactamente igual en relación con la minería submarina. En relación con la reserva, a nosotros nos parece que es negativa esta revisión a la baja que se hizo. Nos parece que es positivo, aunque bastante inconcreto y de dudosa aplicación, la introducción de criterios socioeconómicos en los repartos. Por tanto, bien, pero insuficiente. Enmiendas para favorecer la investigación pesquera, también extendida al desarrollo del complejo Mar Industria, su internacionalización y el desarrollo de toda su potencialidad, que en Galicia es realmente muy importante, no solo con organismos como el IEO, sino con otros como las universidades u otros. Tenemos que recordar que nosotros defendemos la transferencia de los centros del Instituto Español de Oceanografía a Galicia precisamente para que la investigación, la línea de investigación se adapte más a nuestra realidad, o para una mayor dotación del ISM para favorecer el relevo generacional. Y me detengo solo y termino un momento en las enmiendas que fueron vetadas, aquellas que tenían que ver con la reducción de los coeficientes con establecimiento de coeficientes reductores en las actividades relacionadas con el mar y con la pesca. Por ejemplo, para subir de 0,15 a 0,30 en ámbitos como el marisqueo, la recogida de algas, redeiras, viticultores, etcétera, para que en aquellos ámbitos de especial peligrosidad o penosidad como percebeiros y buceadores, especialmente buceadores en apnea, pues se pudiese subir a 0,40, o para que estos coeficientes reductores fuesen aplicados también a otros ámbitos como al servicio de guardacosta de Galiza, que no entendemos por qué queda al margen, con independencia de que no esté integrado en el régimen especial del mar, que podría estar
descartarlo, pero en todo caso que debería beneficiarse por lo menos de un coeficiente de 0,15. En definitiva, como creemos que la ley mejora algunas cosas, pero no es suficiente y no es adecuada en otras, en principio, a la espera de una posición definitiva en relación con lo que salga también de esta comisión, nos vamos a abstener, salvo que efectivamente existan modificaciones interesantes en positivo. Gracias. Gracias, señor Rego. Ahora, para la defensa de sus enmiendas, en nombre de su grupo, en nombre del Grupo Republicano, tiene la palabra el señor Ericha Ciuro. Sí, muchas gracias, presidente. Esta ley habla de dos conceptos, como se ha marcado aquí, de sostenibilidad e investigación en el sector pesquero, como dos elementos que deben transformar y deben dar otra visión sobre lo que es el recurso pesquero. Ya no solo como recurso pesquero, sino incluso también como recurso biológico marino. En ese sentido es el cambio que se plantea, ¿no? Para nosotros hay dos temas fundamentales. Por un lado sería el principio de subsidiariedad y proximidad en la gestión. Para nosotros es fundamental, ya que es el modelo que planteamos en Cataluña y donde trabajamos y donde nos funciona. Este es el principio del principio de proximidad. Es desde este principio de proximidad donde se pueden aplicar muchas veces medidas ambientales que garanticen precisamente la sostenibilidad de la propia actividad pesquera. Y precisamente en esa proximidad donde se puede garantizar el enfoque ecosistémico de la gestión pesquera, precisamente para lo que decía antes, para garantizar, por un lado, los recursos biológicos marinos, pero también para garantizar los recursos pesqueros al mismo tiempo. Un ejemplo sería, por ejemplo, la gestión de las reservas marinas, donde participan, en ese sentido, en su gestión territorial, en su gestión más próxima, participan diferentes agentes o intereses del mismo sector. Por otro lado, estaría también incluir la investigación en el modelo de cogestión. Para nosotros es muy importante no solo la investigación que aparezca aquí como un elemento fundamental, sino la investigación como un elemento de cogestión, donde tenga también sus palabras a la hora de participar en qué modelo de gestión misma de estos recursos debe tener su peso, ¿no? Precisamente sobre el modelo de cogestión hemos presentado varias enmiendas y para nosotros es importante que se aceptara. Sé que hay varios modelos de gestión en el Estado y para nosotros era importante precisamente un modelo que en el Mediterráneo funciona bastante y funciona mucho, que es el modelo de cogestión, un modelo mucho más cercano, un modelo mucho de participación. Y aquí sí que celebro que hayamos podido llegar a un acuerdo con el Grupo Socialista sobre lo que sería, no en ese caso, sino en la ponencia, sobre lo que sería como mínimo el reconocimiento de ese modelo de cogestión, de ese modelo participativo. Sin vinculación, exactamente, que no tenga ninguna vinculación, pero para nosotros sí que es importante, tiene vinculación en nuestro modelo porque precisamente es el modelo, ¿no? Pero en todo caso se ha incorporado ese modelo de gestión junto con otros modelos de gestión. Creemos que para nosotros era un tema importante, ¿no? En nuestro modelo de cogestión en Cataluña, por ejemplo, en una misma mesa existe el Centro de Investigación Oceanográfica, en ese caso sería el ICATMAR, que es el centro de investigación de referencia, las confrarías, las administraciones propias, pero también las organizaciones sociales, donde muchas veces se incluyen, o en la mayoría de veces se incluyen, las de ámbito ecologista. Por lo tanto, es en ese espacio donde aparece el modelo, donde se define realmente cuáles serían los planes estratégicos de pesca en ese sentido, ¿no? Por eso para nosotros era importante como mínimo que se recogiese en esta ley, ¿no? Por otro lado, otro tema importante que sí se han presentado varias enmiendas y que sí queríamos perseguir era el tema del reconocimiento de lo que serían la territorialización pesquera de la gestión pesquera, la territorialización de la gestión pesquera. En el Atlántico está reconocida los diferentes espacios o las diferentes pesquerías del Atlántico con sus grandes espacios de gestión diferenciado y en cambio en el Mediterráneo se plantea un único espacio en el Mediterráneo que va precisamente desde el sur de Francia hasta lo que sería la zona de Tarifa y que simplemente se plantea como un único ámbito de gestión. Nosotros creemos y somos partidarios de que es importante, es vital que la gestión se pueda hacer a nivel de GSAs, que son las unidades de gestión establecidas por la FAO en el Mediterráneo y están reconocidas por la Unión Europea. Hoy en día no tiene ningún sentido científico ni técnico seguir manteniendo un subcaladero mediterráneo único a efectos de gestión que van desde lo que decía antes, el mar de Alborán, hasta el límite del Golfo de León, ¿no? Precisamente la zona del Mediterráneo, que incluyen las aguas del caladero nacional ubicadas en el Mediterráneo, están delimitados por el oeste precisamente por diferentes subáreas geográficas FAO que incluso suman hasta
hasta 7 zonas supergeográficas FAO. A veces corresponden con las comunidades autónomas, a veces no corresponden con las comunidades autónomas. Pero eso sí que te permite un nivel de gestión mucho más cercano, mucho más próximo. Y en ese sentido sí que nosotros hemos insistido en ese sentido, aunque ahora por ahora no hemos visto respuesta de que sería intentar aceptar ese nivel más de detalle de gestión en el Mediterráneo, de los escaladores del Mediterráneo. Y finalmente otro tema importante que hemos presentado varias enmiendas es sobre el reconocimiento competencial del Instituto Oceanográfico en Cataluña, que es el ICATMAR, que como ACCI tiene ámbito competencial, porque tiene un marco competencial y por lo tanto tiene su capacidad de gestión. De hecho, en Cataluña el ICATMAR tiene, por reconocimiento competencial, es el centro de referencia por cualquier investigación o por cualquier decisión que se tome. Por lo tanto, para nosotros es importante. Sí que a través de una transaccional con el PSOE hemos conseguido que, como mínimo, no solo se reconozca el Instituto Español Oceanográfico en tema de investigaciones, sino también otros centros de investigación de ámbito estatal y autonómico designados para esa materia. Aunque sean muy genéricos, sí que lo que hace es, como mínimo, reconocer que en las comunidades autónomas existen otros centros de referencia importantes, ¿no? Y, finalmente, tener en cuenta que para nosotros es muy importante este punto del reconocimiento de ICATMAR, porque también tenemos abiertos otros acuerdos de convenios con la Secretaría General de Pesca o incluso con CSIC para intentar realmente de convertirlo en un gran elemento, teniendo en cuenta, como les he dicho antes, que el ICATMAR forma parte precisamente de esas mesas de cogestión y, por lo tanto, cualquier decisión que se tome sobre lo que serían las estrategias, los planes estratégicos de pesca, entonces el ICATMAR tiene realmente mucha palabra a decir y, por lo tanto, para nosotros es fundamental. Básicamente no quería entrar más en detalle, pero para que vean un poco que a nosotros lo que realmente nos interesaba, lo que realmente tiene sentido esta ley es realmente el reconocimiento de ese modelo, o que refuerce ese modelo que tenemos de proximidad, ¿no? de lo que sería un modelo más de cohesión, más cercano y de proximidad a lo que sería el Mediterráneo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ericha. A continuación, y en nombre del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem Galicia en Común, tiene la palabra la señora Saavedra Muñoz. Gracias, presidente. Esta comisión está a punto de cerrar el trámite de la nueva normativa sobre pesca sostenible, que debe tener como eje transversal la sostenibilidad en sus tres vertientes: la sostenibilidad medioambiental, la conservación y la pervivencia de los recursos pesqueros, la sostenibilidad económica y del empleo, y también la necesaria cohesión social en nuestras zonas costeras. Esto en un sector hoy en crisis. Unidas Podemos hemos aportado con intensidad y de la mano y en diálogo con el sector en la tramitación interministerial de esta ley, por entender su importancia para nuestro sector pesquero y sus dimensiones sociales y económicas, como estamos diciendo. Esta propuesta legislativa, y nos parece muy importante, refuerza el vínculo entre pesca e investigación, porque el conocimiento científico es condición de posibilidad para una gestión pesquera eficaz y sensata para con la actividad pesquera y la gestión medioambiental de nuestros mares. También, por primera vez, se regula la gestión de los recursos genéticos pesqueros y se aborda la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores. También, y gracias al Ministerio de Trabajo, se refuerzan e introducen coeficientes reductores para la edad de jubilación. Algo menos de lo que hubiéramos deseado, pero es un avance importante. Esto en actividades pesqueras con riesgos serios para la salud y desempeñadas mayoritariamente por mujeres, como mariscadoras de a pie, rederas, nescatillas o empacadoras. La nueva ley también introduce la adopción de medidas para fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, siempre que sea necesario, como medidas como la limitación del volumen de capturas, regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies o establecimiento de vedas, etc. Esto siempre, y nos importa mucho, en colaboración y de la mano del sector, y basado siempre también en la mejor información científica disponible. Y asimismo se potencian las medidas de defensa y regeneración de los recursos pesqueros, como la declaración de zonas de especial protección o la introducción de medidas preventivas en actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats. Pero, pese a los avances implementados, que son importantes, entendemos
que la tramitación en esta comisión y algunas de las enmiendas que se han incorporado de algunos grupos pues han revertido algunos avances que venían recogidos en el proyecto de ley que salió del Consejo de Ministros. Hay ahí aspectos que nos parecen importantes, como son, y hemos intentado mucho, ¿no?, el fin de las privatizaciones encubiertas de un recurso público como es la pesca, ¿no? Y esto es lo que implica el mercado de posibilidades de pesca, la compraventa de cuotas, que tiene consecuencias negativas tanto para las nuevas incorporaciones en el sector como lo que implica de sobrecostes a aquellos profesionales que se ven obligados a la compra de derechos para seguir con su actividad. Esto nos parece especialmente preocupante en la situación actual que estamos viviendo, de recortes que nos impone Europa. Y bueno, nosotras entendemos que la pesca es un recurso público y que debe ser para quien la captura y no se debe permitir especular de alguna manera con las cuotas asignadas. También en el aspecto medioambiental, pues hubiéramos deseado algo más de ambición en este enfoque sistémico transversal que está en el conjunto de la ley, y esto es algo fundamental en el actual contexto de cambio climático. También nos parecen algo tímidos, ¿no?, los pasos dados en la democratización y territorialización de la gestión pesquera, que ha dado muy buenos resultados allá donde se está aplicando. Y bueno, y por último, no nos gustaría, ¿no?, que se perdiera la oportunidad en esta ley de fijar unos marcos justos en cuanto a los criterios de asignación de las posibilidades de pesca, sobre todo para con nuestra flota de pequeña y mediana escala. Los criterios históricos entendemos que deben dejar de ser los determinantes en el reparto de cuotas, ya que bueno, esto origina enormes injusticias respecto a sectores de nuestra pesca artesanal y sobre determinados territorios, como es el Mediterráneo o bueno, la pesca artesanal de Castellón, de mi territorio. Esto nos preocupa y en este sentido, pues Unidas Podemos mantenemos viva para votación en comisión la enmienda 273, para que la que hemos planteado, para que los criterios históricos no puedan pesar más del 50% del conjunto de criterios a tener en cuenta, ofreciendo así más oportunidades de pesca al segmento más vulnerable, también más sostenible y que crea más empleo, la pesca de mediana escala y artesanal. Este es el segmento de peso con más peso de la flota del caladero nacional, con más de o casi 6.900 barcos. Bueno, más allá de la aprobación de esta ley, desde Unidas Podemos seguiremos trabajando para que en su desarrollo y posteriores reglamentaciones y normativas se avance en un reparto más justo de las posibilidades de pesca y en esta triple sostenibilidad ambiental, económica y social, que es la que puede asegurar el futuro de este sector, que es esencial para nuestra seguridad y nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Saavedra. Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Rubén Darío Vega. Presidente, señorías, buenas tardes. En España, el sector de la pesca extractiva representa en torno a un 1% del Producto Interior Bruto, aunque en aquellas regiones españolas con litoral y dependientes de esta actividad tradicional, la contribución a este Producto Interior Bruto supera el 10%. Los profesionales de este sector son muy valorados en todo el mundo y seguimos siendo la primera potencia en Europa con 8.656 buques. Sin embargo, en estos últimos 7 años hemos perdido 299 empresas o buques, a razón de 43 empresas por año. Y la sangría continúa, sobre todo si continúa la postura de la Comisión del Comisario de Pesca, el señor Sinquevicius, postura apoyada por países sin interés en la pesca. De otra nueva que exige otra nueva reducción del 7%, es decir, 150 días menos para poder pescar al año para los pescadores de la región del Mediterráneo.
Señorías, esta ley no ayuda a las empresas y, consecuentemente, al mantenimiento del empleo. Si empezamos en esta ley con la exposición de motivos, vemos que pretende vincular el uso sostenible de la pesca con la Agenda 2030. En primer lugar, señorías, en estos planes los españoles no han intervenido y, en atención a su importancia, en dicha agenda tampoco contempla un plan de viabilidad para el sector en España. En este sentido, desde Vox pensamos que la elaboración de nuestra política pesquera debe basarse en fortalecer y asegurar la soberanía alimentaria de España como base de su prosperidad social y económica. Y si seguimos leyendo los principios generales que deben regular la presente ley que estamos debatiendo aquí, en su artículo 4.7 se refiere al principio de precaución, también conocido en derecho alimentario como principio de cautela. Y dice que este principio tiene el fin de asegurar una explotación de los recursos pesqueros que restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que pueden producir un rendimiento máximo sostenible. Señorías, lo que hace es definir el fin del principio de precaución, pero el grado de esfuerzo pesquero varía considerablemente según quien lo analice. Permítame recordarles a sus señorías que el reglamento de la PPC, de la Política Pesquera Común, debe garantizar que las actividades de pesca contribuyan a la sostenibilidad económica y social, así como a un nivel de vida adecuado para el sector pesquero. ¿Cómo se va a aplicar este principio de precaución, entonces, en esta ley? Desde hace varios años, el rumbo de la Comisión Europea en materia de pesca viró hacia una sostenibilidad más activista, regida por eslóganes molones y ya no tanto por la búsqueda del equilibrio necesario entre sostenibilidad ambiental y producción alimentaria. Eso es lo que debe existir, un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la producción alimentaria. De forma que estas ONGs, y en sus informes científicos que emiten a la Comisión y a la DG Mare, estas ONGs, en su gran mayoría, no tienen el inconveniente en aplicar el principio de precaución paralizando la industria pesquera a cambio de aplicar sus ideologías ecologistas. Bueno, esto ya lo ha detectado la Comisión Europea y ha emitido un comunicado sobre el recurso al principio de precaución, cuyo objetivo es el de evitar la aplicación de dicho recurso de modo injustificado y de forma arbitraria. Nosotros hemos, entre otras enmiendas, hemos puesto una enmienda en este sentido hacia el principio de precaución. Así para que se deban cumplir unos objetivos generales antes de autorizar la aplicación de este principio, que deben ser estas medidas proporcionales al nivel de protección elegido, no discriminatorias, coherentes con medidas similares ya adoptadas o aplicadas, deben ser basadas en el examen de los posibles beneficios y los costes. Es decir, antes de tomar
la decisión de aplicar el principio de precaución, debe haber un análisis de los beneficios y los costes según la acción a la que se propone. Y sería preferible que hubiese un análisis económico de coste y beneficio. Las medidas adoptadas según el principio de precaución, si las hay, también puede ser que no las haya, deben estar sujetas a revisión a la luz de los nuevos datos científicos y debe ser capaz de designar a quién incumbe adoptar las pruebas científicas. Esto es muy importante. Estas pruebas científicas serían necesarias para una evaluación del riesgo más completa. Hasta ahora, las personas interesadas no tenían opinión. En definitiva, es necesario incluir una regulación en el procedimiento de aplicación de este principio con el fin de conseguir una aplicación más abierta y transparente y orientada a la generación de beneficios económicos, sociales y empleo. Voy acabando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Vega. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor García Díez. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Voy a comenzar haciendo unas consideraciones generales de lo que a nuestro juicio, al juicio del Grupo Popular, representa este proyecto de ley, que, como ya me habrán escuchado en alguna ocasión, dijimos que no era demandado por una amplia parte del sector pesquero, al que también escuchamos decir aquí, en las comparecencias oportunas en el trámite de este proyecto de ley, que no había sido también ampliamente consultado. También pensamos que el momento no es precisamente oportuno. Está a punto de revisarse la política pesquera común, que va a marcar y obligar a modificar mucha de la normativa. Estamos en un momento que el sector pesquero atraviesa una grave crisis. Se han citado aquí algunos ejemplos. El cierre de 87 áreas en el Atlántico Oriental, la reducción de días de pesca en el Mediterráneo, los elevados costes del gasóleo, la caída importante en el consumo de los productos pesqueros, etc. Pero lo más grave es que no aporta ni herramientas ni soluciones a estos problemas y genera mayor inseguridad jurídica. No lo digo yo, lo ha dicho casi todo el sector, porque está modificando a través de esta ley algunos principios que, a nuestro juicio, hubieran requerido un amplio consenso, como, por ejemplo, la gestión de los derechos de pesca, el intercambio de cuotas, la posibilidad de introducir barcos en pesquerías donde nunca anteriormente habían faenado, la pérdida del valor de las inversiones que realizaron muchos en derechos de pesca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas y otras cuestiones, como he dicho, serían motivo más que suficiente para haber buscado y conseguido un texto consensuado, o al menos lo más ampliamente consensuado. Nosotros, nuestro grupo, creo que desde una posición responsable, lo que hemos tratado es de corregir algunos de estos déficits que observamos en el articulado, dando algo más de concisión y de seguridad jurídica a este texto, y de ahí las 57 enmiendas que inicialmente presentamos. Desde el minuto 1, lo digo claramente, ofrecimos nuestra voluntad para dialogar y alcanzar acuerdos, especialmente con el principal grupo que apoya al Gobierno, con el Grupo Socialista. Así hemos aceptado varias de las enmiendas que nos han propuesto a modo de transaccional. Creo recordar, si no lo digo correctamente, me corregirá la portavoz socialista, creo que fueron 12 las enmiendas transaccionales que nos ofrecieron, llegando hasta el momento a un acuerdo en 8 de ellas. Quiero agradecerle a ella, a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el esfuerzo que me consta ha intentado para acercar posiciones, igual que a los portavoces de otros grupos parlamentarios, al tiempo que lamento que desde el Gobierno no se hubiera permitido llegar más lejos. Fruto de estas enmiendas, que han sido ya incorporadas a la ponencia, se ha conseguido hasta el momento mejorar aspectos como, por ejemplo, que se clarifique
en esta regulación las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en temas como el marisqueo y la acuicultura, o que se separa claramente la gestión de aguas exteriores o aguas interiores. También el respeto al principio de igualdad de trato, la necesidad de consultar con el sector y con las comunidades autónomas. ¿Se acuerdan cuando en las comparecencias decían algunos de los comparecientes: sí, oír nos oyen, pero no nos escuchan? Bien, pues hemos conseguido cambiar la palabra oír, no por escuchar, sino por consultar. También a nosotros nos hubiera gustado llegar a consensuar a algunos otros procedimientos más comprometidos, pero bueno, entiendo que es un primer paso, así como también que se haya introducido la coordinación para establecer una licencia de pesca recreativa válida para el conjunto de un caladero, que no estaba en la ley, la limitación del pago de tasas por actividades recreativas en las reservas marinas de interés pesquero que estén en aguas exteriores, o, por poner otro ejemplo, la coordinación de políticas en el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, contando con el Instituto Social de la Marina, que curiosamente no era citado en la ley y a través de una enmienda ahora sí lo es. Y otras consideraciones que yo creo que son las más importantes, quiero hacerlas porque es a las que realmente nosotros pusimos más énfasis en nuestras enmiendas, incluso en algún caso utilicé las palabras de líneas rojas, ¿no? Y me refiero a los cambios en el modelo de gestión. Al sector le preocupa y mucho lo relacionado con las cuotas de pesca. Es su valor. El barco vale poco, lo que vale es los derechos de pesca. Su modelo de gestión les preocupa mucho y esta ley lo que hace es abordar, a nuestro juicio, de manera poco rigurosa ese modelo de gestión, lo modifica sustancialmente y crea, por lo tanto, inseguridad jurídica en los actores de este sector. No deja claro si las posibilidades de pesca se pueden desvincular del buque, porque no está claro en el articulado, lo cual es motivo de inseguridad jurídica. Tampoco es claro para los actuales sistemas de asignación de cuotas, especialmente en los requisitos para poder o no realizar transferencias temporales a un grupo de buques. Lo mismo sucede con el artículo 42, al que hemos enmendado a través de la enmienda 239, relacionado con la gestión de las cuotas que no se hayan utilizado. Y ahí seguimos pensando que hay que encontrar un equilibrio entre el uso adecuado de las cuotas, su eficiencia en el uso y el respeto a las inversiones que se han realizado durante años para poder disponer de ellas. Como digo, es el valor que tiene. Tengo que decir que estas mejoras que se han logrado a modo de enmiendas o de transacciones son menores comparadas con las que no hemos conseguido incorporar. Y solamente me referiré, por falta de tiempo, a dos. Al artículo 40, a través de la enmienda 236, que es una gran preocupación hoy en el sector, algunos portavoces anteriormente lo acaban de señalar, hemos propuesto que se redujera el tanto por ciento que ese fondo de reserva el Gobierno crea y se reserva de posibilidades de pesca. Es verdad que se ha reducido del 10 al 5% que nosotros proponíamos, pero sí es verdad que es con carácter ordinario y extraordinariamente puede volver a ser el 10. Y lo más importante de esta enmienda es que no se suprime el apartado D, que es el que hace referencia al uso que puede hacerse de esa reserva, permitiendo la entrada en una pesquería de buques de pesca que no hayan estado históricamente en esta pesquería. Esto, a nuestro juicio, es un elemento de incertidumbre, de inseguridad y que puede acarrear serios problemas. Y, finalmente, la enmienda 253, que desde el minuto 1 dijimos, y hoy lo reitero aquí como línea roja, que esa disposición adicional cuarta sobre los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor de esta ley no puede quedar de manera ambigua, redactada de forma ambigua, tiene que tener mucha claridad, mucha concisión y, a nuestro juicio, con esa redacción que se le dio a modo de transacción, aunque se mejoraba la redacción inicial, seguía quedando ambiguamente dudosa ese deseo, esa voluntad del Gobierno de no tocar a esos derechos que se habían adquirido con anterioridad a la ley y por eso no la apoyamos en su momento. Tiene que acabar, señor. Termina. Hemos pedido votación separada a algunas de nuestras enmiendas, pero solamente, si me lo permite, presidente, quiero llamar la atención sobre una de ellas, que es la número 257, que hace referencia a lo que ya se ha expuesto aquí por parte de algunos portavoces anteriormente. Tema de coeficientes reductores de algunos colectivos o la inclusión de algunos colectivos que no lo estaban. Y nosotros, a través de esta enmienda, abrimos esa posibilidad
para que el Gobierno, en el plazo de 6 meses, se comprometa, si así se recogiera en la ley, a realizar un estudio donde todos los actores implicados formen parte de ese grupo de trabajo que permita determinar claramente qué colectivos y con qué coeficientes deberían formar parte de este proyecto. Termino simplemente con un agradecimiento a mayores del que ya he hecho, al letrado de la comisión, a mi portavoz adjunto y a todos los portavoces de los demás grupos parlamentarios con los cuales hemos mantenido contacto. Mantenemos vivas las enmiendas, las damos por defendidas y también a usted, presidente, le agradezco su generosidad. Muchas gracias. Gracias, señor García. Y, por último, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Pérez. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. No cabe duda de que el sector pesquero ha tenido y tiene un enorme peso en el contexto socioeconómico español. La pesca habla de nuestras raíces, de nuestra cultura y forma de vida y de mantenimiento de muchísimas familias durante generaciones. Es, en definitiva, una actividad que nos enlaza con el pasado y nos acompañará en el futuro. Pero en nuestra relación con el mar, como con otros recursos naturales, hemos cometido excesos que debemos y podemos enmendar, de manera que se garantice el empleo asociado directa o indirectamente con la pesca en entornos saludables y protegidos, y con la mirada puesta en los y las profesionales que mantienen vivos los oficios del mar, cuya dureza roza en ocasiones la heroicidad. En esta línea, la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera busca dar respuesta a las necesidades del sector sin dañar los ecosistemas marinos, asegurar su porvenir desde una perspectiva igualitaria y sostenible y atender las necesidades y peculiaridades de los colectivos más vulnerables. La actividad pesquera del litoral constituye uno de los objetivos de esta regulación, que espera esta ley con entusiasmo. Y por eso, señora Cañadel, no podemos aceptar sus enmiendas, y le explico por qué. En un escenario en el que la flota española se sitúa a la cabeza dentro de la Unión Europea y dentro de las 20 primeras a nivel mundial, el segmento de las artes menores concreta el mayor número de barcos. Esta flota se caracteriza por su marcado carácter artesanal, faena cerca de sus puertos base y aporta al mercado productos en fresco para consumo en los hogares y hostelería, que son subastados en lonja y comercializados. Es decir, sostiene sobre sus espaldas un importante número de actividades productivas y una función social de primera magnitud. Además, fija la población en el territorio y mantiene vínculos de respeto y afecto hacia el océano que procura su sustento. Sus enmiendas, señora Cañadel, irían en contra de la flota artesanal. Eso significa en contra de la actividad pesquera que se realiza en poblaciones, en núcleos cercanos a la costa que viven de esa actividad y que fijan población al territorio. Iría en contra de uno de los pilares que para nosotros es fundamental, que es el pilar de la sostenibilidad social. Y por eso, como tenemos que proteger también a la flota artesanal, como tenemos que dar posibilidades de empleo en esos territorios, no podemos aceptar sus enmiendas. Además, la nueva ley introduce la facultad de adoptar acciones para fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos y actualiza medidas como la limitación del volumen de capturas, la regulación del esfuerzo pesquero, el control de los artes y aparejos utilizados o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible. Pero además aborda la condición de penosidad de las mariscadoras de a pie, equiparando sus condiciones de jubilación con los pescadores de a flote. Ayuda a dignificar esta profesión ejercida mayoritariamente por mujeres, equiparándola a otros oficios independientemente del género, y aplica, por primera vez, un coeficiente reductor del 0,15 a las actividades de marisqueo, recogida de percebes y algas, empacadoras, rederas y buceadores profesionales, lo que implica que quien ejerce estos desempeños profesionales tan duros puedan jubilarse casi 4 años antes de la jubilación ordinaria. Otra medida importante será la que por primera vez afronte el fenómeno de los armadores de sofá. Los que alquilan sus posibilidades de pesca a terceros, al dictarse que en caso de no tener actividad durante 2 periodos de gestión consecutivos, las posibilidades de pesca asignadas a un buque o un grupo de buques pasarán a ser disposición de la Administración para su posterior reparto, salvo casos justificados de fuerza mayor que se determinarán en un Real Decreto. Entre estos casos justificados estarían las averías, la enfermedad prolongada del patrón, las situaciones en las que las posibilidades de pesca se hayan intercambiado para obtener otras, etc.
Otra gran novedad de esta nueva ley, contenida en su propia definición de sostenible e investigación pesquera, se trata, por supuesto, del compromiso expreso de la norma con el vínculo entre la pesca y la investigación, con el objetivo de garantizar que las decisiones que se tomen en la gestión pesquera estén amparadas en la mejor información científica disponible. Para ello, se impulsa la colaboración entre el sector pesquero, el científico, las asociaciones de pescadores de recreo, las ONG y demás agentes del sector para el intercambio de información. En cuanto al marco competencial, el Gobierno se reserva sus competencias en aguas exteriores, como no puede ser de otra manera, competencias que vienen recogidas en la Constitución, y las comunidades autónomas tienen sus competencias en aguas interiores, acuicultura y marisqueo. El Estado es celoso de sus competencias, al igual que las comunidades autónomas son celosas de las suyas. Pero siendo consciente de la sensibilidad que existe en este sector, desde este grupo parlamentario hemos tendido la mano para conseguir cuantas más transaccionales mejor, y en ese sentido hemos propuesto transaccionales a prácticamente todos los grupos. Lamento mucho, señor Rego, que de las 29 transaccionales que le hemos ofrecido no haya aceptado ninguna. De todas formas, como siempre, la mano de este grupo parlamentario está tendida, y de cara al Pleno, pues nos gustaría que usted recapacitara y reflexionara sobre estas 29 transacciones que le hemos propuesto y que pudiese aceptar alguna de ellas y firmarlas con nosotros. Es importante resaltar también que se cumple el principio de sostenibilidad desde una triple perspectiva: ambiental, social y económica, lo que garantiza el equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional, y consolide un sector moderno y competitivo. Y por último, pero no por eso menos importante, quiero agradecer la disposición que han tenido los distintos portavoces de los grupos para mantener conversaciones sobre este proyecto de ley y para, entre todos, hacerla mejor de lo que ya era. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora González. Después de haber intervenido todos los grupos parlamentarios, pasaremos a votar. Son las 6:15, por lo menos a las 6:25 en un principio, y si necesitáramos a las 6:30.